Un hombre que busca transformaciones, cambios político y social en la República Dominicana. Está con nosotros, un gran amigo de esta casa, Ramón Monchi Estrella, abogado de la República, gremialista. Buen día, señor. Buenos días a todos y a todas los que cada día se conectan y ven este programa que lleva bastante información veraz a la población. Mire, mucho trabajo para los abogados durante todos estos días. Sí, vuelve al tapete problemas que tienen que ver con casos de corrupción en distintos niveles, vamos a decir, y que a uno le sorprende de manera positiva, vamos a decir, porque decía fuera de, De récord, de sí, cámara. de cámara que por fin la Dirección de Ética Gubernamental ha enviado a la Procuraduría expediente y le han dado curso. Ya no son subsanables. Esperemos que esto toque a las personas de mayor nivel, responsables de todo esto. Pero es un signo positivo, independientemente de eso, porque desde el Estado, desde el gobierno, desde la dirección del Estado, se presentan situaciones del propio gobierno, cuestión que es poco común en la historia de la República Dominicana, en un país en el cual debe verse la corrupción como un mal endémico, interno. Nosotros tenemos una cultura política en la cual la gente hace actividad política electoral clientelar, inclusive con dinero del Estado, históricamente. Entonces, por eso uno ve que en la República Dominicana los candidatos presidenciales en los últimos años, en las últimas décadas, salen del entorno del poder político, del poder del gabinete, vamos a decir, de los gobiernos y de la persona muy cercana a eso, ministros que fueron candidatos en el gobierno, por ejemplo, del PLD. El ministro de Obras Públicas fue candidato, el alcalde de Santiago fue candidato, es decir, personas que están ligadas al poder, y ahora en este gobierno cada persona que tiene 500 empleados se piensa que puede ser presidente de la República. Y esas campañas electorales, esas aspiraciones, obligatoriamente se dan utilizando recursos públicos, porque si no tuviesen el puesto, no fueran candidatos, no tuviesen la posibilidad de ni siquiera de mencionarse como aspirante. Y ahí también debe intervenir la Dirección de Ética Gubernamental. El presidente ha planteado una especie de raya de pizarra, es decir, que no se ajuste a no hacer campaña antes de tiempo, no será parte, pero nosotros queremos ver eso en los hechos, en la práctica, porque todos los aspirantes presidenciales del PRM son miembros de alguna institución del Estado. Y en un país donde todo el mundo aspira y nadie se retira, el hecho de tener contacto con 200, 300, 500 gente en el mes te da esa holgura de decir yo tengo simpatía, pero la simpatía es porque te la ha creado el puesto, porque te la ha creado los recursos, no porque tú haya construido un plan de nación que permita discutirlo en la sociedad y que la gente apoye ese plan. Es decir, cualquiera puede movilizar gente si tiene muchos empleados. Y esos empleados muchas veces, perdón, Lenny, son obligados a ir a las actividades. Incluso hay gente que está pasando listado. Sí, porque responden al puesto. Es decir, si yo trabajo en una institución y no voy, tengo la incertidumbre de que me cancelen o ese tipo de cosas, o no me den el ascenso que tengo. Entonces, esa cultura política nosotros debemos
como país, tratar de desmontarla, de desmontarla. Independientemente de todo eso, se ha avanzado en términos históricos, porque decir que la carrera administrativa más o menos ha ido funcionando en algunos estamentos. Nosotros tenemos el sector justicia, por ejemplo, que ha sido una continuidad de las personas que están ahí, de la persona que no nos guste porque vienen del gobierno pasado, la mayoría, pero es una situación que permite estabilidad laboral para la persona y que permite también bajar los niveles del clientelismo político en sectores importantes de la vida nacional y neurálgicos en la actividad cotidiana de la persona. Lamentablemente todavía nosotros tenemos esa cultura clientelar, esa cultura del uso desmedido de los recursos del Estado, y una persona que tiene un puesto designado por el presidente de la República, que maneja recursos, que tiene 500 empleados, que lo moviliza para donde él quiera, que moviliza los vehículos, que moviliza todo eso. Entonces, finalmente él se cree que tiene mucha simpatía, pero si le quitan el puesto, se queda igualito que cualquier ciudadano común, que con algún nivel de ideas, pero fundamentalmente como opción, si no tuviesen el puesto, no fueran absolutamente ninguna persona, ni siquiera figura pública. Eso pasa con todos los precandidatos o los aspirantes, ¿del PRM o solo con algunos? Bueno, déjame decirte, a excepción de Carolina Mejía, que fue electa, y de la vicepresidenta, que fue electa, todos los otros son funcionarios públicos. Es decir, y no es que no tengan derecho a hacerlo, lo tienen. Lo que no tienen el derecho es de movilizar a sus empleados de manera forzosa, por un lado, y lo otro de hacer actividades en el horario laboral, porque ellos están exclusivamente de trabajo exclusivo para su ministerio, para sus direcciones, para todo eso. Entonces, enhorabuena, el presidente ha dado un carinazo. Y no ha perdido autoridad el presidente en ese sentido, porque se supone que eso fue lo primero que él hizo prácticamente al otro día de ganar. Se reunió con los aspirantes y se supone que la línea fue esa, de que no debían adelantar el proceso de la campaña. Sí, esa fue la reunión de los precandidatos que el presidente hizo. Lo único es que eso le dio categoría de precandidatos, reunirse con ellos. Es decir, el presidente tiene en su mano el pandero, es decir, él es el que puede tocar el pandero. Él es el que determina si esa persona hace campaña o no. Porque, como vuelvo y repito, esa persona, en su mayoría, no todos, en su mayoría, no todos, porque hay gente que tiene trayectoria, que tiene... si le quitan la función pública, no tiene la posibilidad de movilizar gente. Se queda un poco desarmado el presidente para operar ya en este momento. Supongamos, uno de los que ha estado más activo, David Collado. El presidente, ¿podríamos esperar un decreto del presidente quitando a David Collado del Ministerio de Turismo? Quien debiese pedir que lo sustituyan de los puestos son los aspirantes presidenciales. No, pero no lo van a hacer. Porque, bueno, pero es que la dualidad de funciones impide que tú puedas hacer un trabajo sin la utilización de los recursos públicos. No es que no pueda hacer un trabajo bueno, es decir, puede hacer un trabajo bueno porque tiene recursos públicos, pero sin la utilización de esos recursos públicos para su actividad propagandística de movilización de gente, es imposible. ¿Por qué? Porque cuando usted va a cualquier actividad o la ve por de fuera de cualquier aspirante presidencial, usted ve el círculo que le rodea casi en todas las actividades, y son funcionarios de su
ministerio o de su dirección. Pero en el caso de ese que acabamos de mencionar, se dice que incluso para cosas del ministerio recibe respaldo económico de sectores empresariales. O sea, que parece que no dependería, en el caso de él, no dependería en absoluto de tener acceso al dinero público. Eso es posible y en ese sector, el sector turístico, hay demasiados empresarios del sector turístico que se benefician de una y otra forma con que hayan buenas calles, con que hayan buenos hoteles, con que la dinámica de seguridad del país sea buena. Es decir, es un asunto de compensación. Se habla de sectores económicos que lo apoyan, todo eso, pero eso no es óbice para que una persona que tiene un viceministerio, que tiene una dirección o que administra un personal no deje de hacer su función para ir a sus actividades, porque ese círculo se va construyendo. Nosotros tenemos como cultura política que cuando una gente está en una institución, cualquiera que sea, que lo trasladan a un puesto, se lleva una parte importante de su personal. Entonces también así se lo llevan en horario laboral para la actividad política. Es decir, no solamente es el uso de los recursos económicos, también está el uso de los recursos humanos, que igualito perjudica a la actividad de la transparencia en que nosotros esperamos que se vive en el país. Y eso ha pasado históricamente, no es el problema del PRM, es un problema que viene repitiéndose y que lo mejor es que se le ponga un freno. Y en un país, que vuelvo y repito, en el cual las aspiraciones son desmedidas, nadie se retira y todo el mundo cree que cuando usted moviliza 500, 1000 personas y echa un discurso, usted se crece. Entonces, pensando que esa gente de verdad está con usted, mientras en la actividad político laboral, la dirección te implica que esa persona está contigo porque depende de ti en términos del empleo. Mire, independientemente de que haya un grupo económico que lo está auspiciando, patrocinando, apoyando, pujando por él desde la misma ganancia de la alcaldía del Distrito Nacional, hay también, creo que si no es por ley, hay un compromiso del sector hotelero de 1% que ellos entregan para promoción y desarrollo de infraestructuras que favorezcan el tema de turismo. El ser secretario general de un partido político, ocupar una función pública, beneficia de alguna manera a las aspiraciones. El caso de Carolina, que es la secretaria general y devenga inclusive hasta un salario por esto. Toda persona que tiene un puesto de dedicación exclusiva, como es la dirección de un partido político, la dirección de un ministerio, la dirección de un ayuntamiento, tiene obligatoriamente una dualidad de dedicación de tiempo. Una persona no puede dedicar 24 horas a trabajar, como se dice, a tiempo completo al ayuntamiento, y también ser 24 horas dedicárselo a la actividad partidaria como tal. Y además de eso, si se lo dedica a la actividad proselitista, entonces no puede separar el cuerpo en tres piezas para estar presente en esas tres dimensiones que son totalmente contradictorias. Por eso la actividad del funcionariado que aspira debe cesar. Es decir, y nosotros debemos plantearnos como país, y hablo como país, el hecho de que los momentos electorales se respeten. Los momentos electorales se respeten. No es quitándole
el derecho que tiene una persona a aspirar, sino que debe respetar un momento electoral que lo dice la ley, que se ha regulado para eso y que nadie lo ha respetado de manera histórica. ¿Qué le está permitido al candidato en ahora este momento? veo que por primera vez, la Junta Central Electoral como que ha planteado algunos niveles de regulación tal, y yo hago la diferencia entre Carolina y la vicepresidenta, porque son puestos electos que no dependen del presidente. El presidente no puede quitar a la vicepresidenta, el presidente no puede quitar al alcalde tal, pero solo los otros funcionarios dependen del presidente. Y si están haciendo campaña en el tiempo laboral, el presidente que tiene que poner la regla, porque dependen de él. Según la ley electoral, Monchi, ¿qué le está permitido en este momento? Tú haces referencia al respeto de los tiempos electorales. ¿Qué le está permitido a los candidatos o aspirantes presidenciales? ¿Qué le está permitido hacer dentro de esa carrera natural que es ir construyendo un proyecto presidencial? Una persona puede hacer planteamientos públicos del país que él cree que debe estar, puede reunir las estructuras de su partido, reunirla, no para tomar decisiones en términos de cuál candidato no, sino fortalecer sus estructuras internas, partidarias. Pienso que pueden visitar los comités de base o los comités intermedios, dependiendo. Eso puede de manera interna en lugares cerrados. ¿Hay forma de hacer eso sin hacer campaña hoy día? Porque todo es una promoción por redes sociales. El asunto es que cuando tú vas más allá de la membresía, cuando tú utilizas redes sociales, cuando tú haces actividades multitudinarias, entonces tú estás infringiendo la ley, porque hay tiempos, al contexto en el cual debe ajustarse, tanto en lo que tiene que ver con la delimitación del tiempo, como con la limitación que debe hacer, que es lo que tú planteas, es decir, qué puede hacer, qué cosas me limitan. Por ejemplo, hasta un desayuno con dirigente de un partido que se haga en horario laboral y todo eso trae como consecuencia que esos funcionarios dejan de trabajar ese día y el Estado, nosotros pagamos con los impuestos su salario. Entonces nos afecta a todos. Y tú no estás diciendo, inclusive, que se llevaron tal dinero para eso. Sí, porque ya esa es una función de investigación. Es someterse a la dictadura de la ley, los periodos electorales. Si se lo plantearon para que el PLD no pueda seleccionar su aspirante, cuestión que está muy bien que la Junta lo haga, debe hacerlo para todos. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Muchísimas gracias, Xiomara. En el caso del PLD ha sido un asunto más a lo interno, o sea, quienes han elevado una instancia al Tribunal Electoral han sido los mismos PLDistas que no están de acuerdo con la elección temprana de ese candidato. Y a quien más se le exige es a quien está en el poder, porque maneja los recursos públicos. Fíjate que eso también es actividad política. El hecho de estar en la palestra discutiendo todo esto es actividad política. Que le rechacen o no, pero están hablando, están comunicándose con la población en ese aspecto. Lo que yo pienso, porque es un problema no solamente de la ley, es un problema de cultura. Es un problema de cultura. El que va más avanzado en la definición tiene mayor tiempo para amarrar y para construir esa estructura. Yo pienso fundamentalmente que el país, a través de sus órganos y el presidente de la República, que por primera vez no aspira a seguir, es decir, que ha dicho que
se instituyó en la Constitución de la República que no tiene la posibilidad de ir, entonces tiene obligatoriamente que poner la regla clara dentro del partido de gobierno. Ni siquiera las autoridades del PRM, porque las autoridades del PRM lo que buscan es el fortalecimiento de su partido. Pero aquí está en juego el gobierno, aquí está en juego cómo saldrá Luis Abinader como presidente de la República. ¿Saldrá con una tasa de rechazo alta o se valorará positivamente? A todos esos aspirantes a la presidencia de la República, lo único que le conviene, y al país, pero a ellos de manera fundamental para sus operaciones, es que este sea un buen gobierno, porque si no la oposición se va a beneficiar, y es la cabeza del gobierno, en la actitud del gobierno, no confundir el partido con el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que poner la regla de juego. Monchi, trayendo otros temas a esta conversación, recientemente nosotros nos hacíamos eco de una denuncia que hacía nuestro amigo Esteban Rosario, que ha sido denunciado ya en varios escenarios, no solamente de Santiago, de República Dominicana, y es la mafia que existe, esta confabulación entre jueces, abogados y otros que interactúan en la justicia dominicana con el tema del sector inmobiliario, de las apropiaciones, que muchas veces abogados se quedan y en repartición con otros se quedan con los bienes de las personas que están involucradas en el tema. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Qué tú sabes? Mira, siempre se constituyen clanes históricos, por eso la remoción y la movilidad del personal es importante, porque como círculos humanos se constituyen ahora. Las denuncias son buenas en términos generales, pero hay que mencionar nombres. Yo creo que en lo que tiene que ver con la muerte de abogados que ha planteado 5 nombres, tiene razón en parte, pero hay otras cosas que no son así. Vamos a definir. Por ejemplo, la persona que se acusa de la muerte de Freddy Zarzuela están siendo procesadas. La persona que se acusa de la muerte de Santiago Reyes están siendo procesadas. Se llevó a la justicia un proceso por lo que la Fiscalía le imputó la muerte de Delfín Díaz, que finalmente en la teoría y en la investigación del Ministerio Público terminó un asunto pasional. Esos hechos. No así, nosotros tenemos 2 casos que ciertamente hay una inoperatividad de los organismos de investigación y del Ministerio Público. Puede ser premeditada o puede ser fortuita, que es el caso de Basilio Guzmán, que no hay persona detenida y no se dice absolutamente nada, y de el licenciado Amancio Turbí, Herrera Turbí. Esos dos casos tiene obligatoriamente el órgano investigador, el órgano persecutor, de someter a la justicia, de decir fueron estos y estos fueron los móviles. Los otros 3, independientemente de que no hay condena, están siendo procesados. Entonces, no podemos recolectar todo y decir esto es magnificar. Pienso que la intención y el hecho de la denuncia del periodista y amigo Esteban Rosario es buena en términos de intención, pero tenemos
que poner los pies en la tierra y decir con exactitud los casos, no envolverlo todo, porque aquí históricamente nosotros tenemos impunidad en estos casos. Nosotros debemos recordar que con la independencia de la República, el primer abogado de este país, después de la independencia, notorio, Francisco del Rosario Sánchez, fue fusilado por orden de Pedro Santana. Sin embargo, en el Panteón Nacional están los dos. Entonces, hay una persona que no debe estar ahí. Y es ese juicio histórico a esa persona que dio la vida por el país, por la independencia, ese nivel de traición que se dio desde el principio. Entonces, nosotros tenemos obligatoriamente, y son casos totalmente distintos en términos de los móviles que uno supone, porque tampoco nosotros podemos decir, como persona, el móvil del asesinato de Basilio Guzmán fue este, porque el Ministerio Público, que es el responsable, no lo ha dicho. Y si alguien tiene la certeza de que se produjo por tal o cual cosa, o que fueron amigos internos, que también vi esa situación, entonces debe denunciarlo, pero debe denunciarlo no solamente en la opinión pública, debe ir a los organismos competentes, o los organismos competentes ir a indagar, a hacer la investigación respecto a esa denuncia, porque se va más allá de la simple denuncia general, y se establece que pudiese ser compañeros del entorno para disputarse propiedades y todo eso. Entonces, ya cuando tú haces ese nivel de afirmación es porque tú tienes algún nivel de datos. Entonces, el Ministerio Público obligatoriamente tiene que indagar sobre esos datos. Es lo correcto. En el caso nuestro, cuando fuimos presidente de la seccional del Colegio de Abogados, nosotros visitamos en esa ocasión múltiples veces al director regional de la policía y a la fiscalía de ese momento. Le hicimos cartas, hicimos distintas actividades y constituimos inclusive abogados que empezaron a llevar procesos de ese tipo como actores civiles en esos casos. Por eso, con propiedad, yo debo decirle a la población dominicana, de esos 5 casos que se mencionan, hay 3 que están siendo judicializados. Y tenemos que decir la verdad en términos real. Hay dos que cuando uno habla internamente con el Ministerio Público, dice, tenemos la investigación muy avanzada, tenemos esto, pero no podemos dar detalles. Ahora, no podemos pasarnos la vida con el secretismo. La sociedad necesita saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, si lo hay. Pero que ese no es el tema. Ese es uno. El otro que me planteó es la mafia en términos de el registro inmobiliario. El registro inmobiliario, hay mafias aquí que se han detectado, inclusive que te falsifican firmas de muerte y te lo ponen como vivo para vender, que embargan, que se adjudican propiedades de otra persona con documentos fraudulentos, que tú vives en una casa y te enterras a los 20 años que la casa le pertenece a otro, porque hace 20 años que tú no cogiste préstamo, que tú no buscaste un estado jurídico, y aparece que tal persona hizo tal transacción y ya ha pasado por 2 y 3 manos. Hasta por deuda de un servicio público. ¿Qué es lo que hace? Hay otros, y lo viví porque tuve en el colegio de abogados y me llevaron expedientes donde abogados por el cobro de los servicios comunes de limpieza de pasillo, de pago, se adjudicaron apartamentos, y eso no puede ser así. ¿Me entiendes lo que diciendo? No puede ser así. Otro asunto, un caso notorio, por deudas supuestas a instituciones de servicio del país, quitarle la propiedad a otro.
Todo eso pasa y ha pasado. Entonces, es una... el hecho de denunciarlo públicamente tiene que poner al Poder Judicial y al Ministerio Público en investigación, tiene los órganos de investigación para eso, y aquel abogado, aquel profesional, aquel empleado público que tenga responsabilidad en esos hechos, debe ser separado tanto de la función pública como del ejercicio de la actividad. Nosotros tenemos problemas con notarios, muchos notarios han sido denunciados por hacer actos de manera fraudulenta y se han procesado. No es que todo queda impune, se han procesado, pero siguen en el ejercicio de su notaría. Hay una ley de notario, hay reglas que se plantearon, que se echaron para atrás, que no se aplicaron, como la hoja de seguridad notarial con un número para saber que esa persona fue la que instrumentó el acto, y que esas hojas están numeradas en el colegio de notarios para no hacerlo en un papel común, que la gente pueda hacer determinada cosa. La gente se encontró de manera excesiva, vamos a decir, la medicina para la enfermedad, y lo que hizo fue que se echó para atrás. También la ley de lavado de activos ha planteado el hecho de que tanto el abogado como el notario en su doble dimensión, porque para ser notario en este país hay que ser abogado, Claro. Tienen una responsabilidad de información sobre los bienes que el cliente, las transacciones que hace un cliente con otro cuando excede un límite. Es decir, se han ido poniendo reglas. El problema es que esa regla parece que para la aplicación no se ha sido lo suficientemente ágil para que el país tenga la posibilidad de evitar estos niveles de fraude. Y nosotros tenemos una ley, por ejemplo, que te dice que la adjudicación, la sentencia de adjudicación es irrecurrible. Es irrecurrible. Entonces, cuando es fraudulenta y que el beneficiario de buena fe de una compra no entra, que hay un plazo para eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar vías de la modificación a la normativa que conviertan en imprescriptibles estos niveles de fraude, para que la gente pueda tener garantía, seguridad jurídica de la propiedad que tiene. Eso es fundamental. Y que tener un órgano de investigación que sea también ágil cuando se trata de ciudadano común respecto a esto, porque cuando se trata de personas con algún nivel de influencia, pueden venir a la televisión, pueden ir a la radio, pueden contratar buenos abogados, pero cuando se trata de una persona con limitaciones económicas y de conocimiento, entonces las limitaciones son enormes para el acceso a la justicia. Nosotros tenemos personas que no actúan y que se quedan con depresión porque no tienen la posibilidad de perseguir a estas personas que actúan de manera delictiva sin medir la consecuencia humana que eso puede traer, no solamente la parte económica, porque hay gente que se pasa 30, 40 años construyendo una casa y que cuando venga a terminar de construirla le digan, no, ese solar fue vendido por tal persona que murió hace tal tiempo y que le vendió a usted, no. Ese tipo de cosas. O usted firmó
sin usted haber firmado, y ya ha pasado por 2 o 3 dueños, y ya es un problema entre usted y el que vendió. Pero el que vendió no tiene nada a su nombre, porque esa delincuencia lo primero que hace es buscar testaferro muchas veces para que tengan los bienes que acumulan. Bueno, vimos ahí la presentación y el listado que sale publicado a propósito de la Junta Central Electoral y los dineros que corresponden a los partidos, la distribución que se hace a los partidos, los 3 mayoritarios, y en ese mismo orden pues se van repartiendo, distribuyendo el dinero que corresponde por el posicionamiento, los votos obtenidos en la campaña pasada. Hay un movimiento que comienza a colectar firmas para que se le retire ese dinero que se le entrega a los partidos políticos. Es una gran carga dentro de toda la que lleva el Estado dominicano, y más con esta situación crítica económica que estamos viviendo. ¿Tú estás de acuerdo con que se regule, con que sea así? Mira, el financiamiento público a los partidos políticos en sí no es malo. Lo que pasa es que eso tiene que estar regulado y con otras reglas, otros niveles de reglas. Hay un financiamiento que tiene que ver para la educación ideológica de los partidos, los niveles de educación, de formación. Pero cuando tú ves una ley electoral y de financiamiento, la ley de partidos políticos, en el cual de 34 partidos políticos, 3 se distribuyen el 80% de los recursos. 5, 6 o 7 se distribuyen el 12% y el restante se distribuye el 8%. El restante. Tú tienes una ley inequitativa. Sí, no puede competir, no existe la posibilidad de competencia de un partido en nivel económico cuando el financiamiento público le da 200 millones a uno y 1.800.000 a otro. Es decir, no existe la posibilidad de competencia. Entonces, aquí hay que fortalecer el criterio para determinar qué es un partido y qué no puede ser un partido. Oye, ¿por qué no es equitativo eso? Porque esos partidos tienen más sí, incluso más del 80%. Pero tienen el 81%, Pero el problema de la ley, y cuando yo te digo no es la distribución, es la ley que te dice que es así. Es la ley. La ley es que no es equitativa. Porque si a ti te dicen que tú tienes la posibilidad de competir, que aceptan que tú compitas, tiene que ser en equidad de condiciones. ¿Me explico? Entonces, o tú pones reglas para no tener esta colmena de partidos políticos y que los líderes políticos tengan obligatoriamente que buscar soluciones y fusionarse uno con otro para poder participar, y pone la competencia de manera más equitativa. Porque cuando a ti lo justo, y la justicia está por encima, debe estar por encima de la ley inclusive, y la ley debe hacerse para acercarse lo más posible a la justicia, es que un candidato presidencial de un partido o de otro tengan las mismas posibilidades de uso de recursos, de uso de medios de comunicación, de difusión, y que ninguno de ambos sea penetrado por dinero proveniente de actividades ilícitas, narcotráfico, dinero del erario, actividades contrarias a la ley. Y para eso entonces debe haber
un nivel de fiscalización tal que permita que toda actividad política que tenga que ver con recursos sea auditada. Pero nosotros no sabemos todavía en este país las donaciones que le dan y de dónde vienen a los partidos, pequeños y grandes. Se supone que a los más grandes le pueden dar más porque le ven niveles de posibilidad y el financiamiento de dónde viene, no solamente el estatal que debe ser el que se regule, porque ¿por qué se aprobó el financiamiento público de los partidos? Para evitar supuestamente que a la actividad política llegue el narcotráfico, llegue la corrupción, lleve todo esto y debía ser regulado. Ahora, ¿qué ha pasado? Los partidos en este país son empresas. Negocios, propiedad de personas y de familia. Nosotros tenemos una dinastía en la actividad política partidaria. Tú encuentras que la Fuerza Nacional Progresista, para poner un ejemplo, lo puedo poner de cualquiera, quien sustituye al presidente de ese partido es el hijo. Pero así tú lo ves en términos hasta de los presidenciables. Quien sustituye a Leonel Fernández, posible en la proyección, es el hijo. Quien sustituye al expresidente Hipólito Mejía es la hija. Entonces, cuando tú ves como que la actividad política se convierte en una dinastía, en la cual para poder participar, tú tienes que ser del círculo familiar del propietario del partido. Del propietario del partido. Es más difícil en este país sustituir a un dirigente de una federación de choferes en el puesto. Y para poner el símil entre partidos, que es lo mismo, es más difícil sustituir a un dirigente de un partido político de ese entorno que crear un partido nuevo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es más difícil, porque aquí, cuando tú te vas a la Junta de Vecinos y mira hacia atrás, a los hechos, hacia los años de décadas inclusive, encuentra que el mismo presidente de la Junta de Vecinos del año 2000 es el actual de esa Junta de Vecinos, y que si hay otra Junta de Vecinos, si hay un presidente que llega nuevo es porque creó otra Junta de Vecinos. Pero son los partidos políticos. Y eso se repite, porque es un asunto cultural. En los sindicatos choferiles. Es cultural, es en todo. Pero en algunos partidos, por ejemplo, tú no ves eso en el Partido Reformista. Eso no se ve en el PRD. Ok, está el caso Hipólito y luego, años después, aparece Carolina. Pero en el PLD tú tampoco ves eso. O sea, tú ves una línea donde no... Mira lo siguiente. En el PLD fue peor. En el PLD, cuando tenía 25 miembros, el comité político del PLD, le dieron la posibilidad a los dirigentes del comité político que llevaran una gente sin voto, una persona al comité central, y lo que llevaron, ¿tú sabes qué fue? Los hijos. Que debió estar regulado. Los hijos de los miembros del comité político pasaron de pleno derecho al comité central. Cuando tú ves que a un diputado renuncia de alguna situación y lo que se plantea es en la terna al hijo o la esposa o el esposo. O el esposo, es decir, a la parte del círculo. Es decir, aquí vale más en este país para muchos funcionarios públicos, y excúsenme que lo diga de esta forma, vale más en términos históricos el órgano sexual de la persona que el trabajo político que haga un militante. Pero hay una cosa. Es más fácil que una persona que tiene la relación de convivencia, sea esta de matrimonio
o sea de fuera, con un funcionario, más fácil que esa la nombre que el dirigente que se fajó a llevarle gente a organizar el comité de base. Aunque señales, Monchi, de que no están distribuidos equitativamente esos recursos para financiar a los partidos políticos, de 10.5 a 11 millones de habitantes, 34 partidos políticos registrados en la Junta. Y lo grande de esto es que muchos de esos viven hoy porque van aliados a los partidos grandes, porque por sí solos no pueden ser ratificados como... Son empresas, es decir, hay muchos de esos que viven como garrapatas de los partidos grandes, pero reciben, aparte de que reciben el beneficio que le da el Estado si llegan, también reciben contribución económica respecto a eso y viven de eso. Pero no solamente eso. Cuando usted revisa lo que es el Parlamento Centroamericano, los diputados del Parlamento Centroamericano, ellos se pusieron, los jefes de los partidos se distribuyeron eso. ¿Y usted no vota por ellos? Porque eso no está en la boleta. Una lista, es decir, cuando usted ve, murió el presidente del Partido de Unidad Nacional. No había otro para poner que no sea el hijo de Corporán. El PUN. Es decir, que no se da exclusivamente en los partidos grandes. No se da solamente en los partidos grandes, se da también en los pequeños. Lo que pasa es que los pequeños, hay 34 partidos y yo le puedo preguntar a personas muy informadas como ustedes, que quiénes dirigen tal partido y no van a saber, porque son partidos anónimos, una parte, que fueron reconocidos por la Junta, anónimo, totalmente anónimo. Monchi, las reglas del juego no están muy claras en la ley. Es decir, si usted quiere ser parte de los que reciben una cantidad, saque un 5%, porque a veces se quiere igualdad para la repartición, pero mi hermano, es que usted lo que sacó fue un 0.19%. Entonces yo que me estoy entrenando, si yo me estoy entrenando hoy para correr, yo no puedo pretender correr contra Marilady Paulino. Es sencillo. Y muchas veces no son votos suyos, ese 0.19, es porque usted está con la carita del candidato que usted está apoyando. Es sencillo. Fíjese, aquí se da la dualidad para el mantenimiento del registro electoral, de que un partido que saca un vocal en un distrito judicial vaya aliado, o sea de él o no, mantiene el registro. Mantiene el registro, sí. Aquel partido que lo reconocieron en las elecciones de 2020, que mantuviera reconocimiento con 1.200 votos, el PDI, lo reconoció por una decisión porque aunque no tuvo representación, fue aliado con otro y el otro tuvo la representación y es de los dos. Un vicealcalde, una cosa. Entonces, hay una regla muy flexible. En países como México, por ejemplo, un partido para poder mantener el registro electoral tiene que sacar el 3% de los votos. Exacto. No importa que saque representación o no, tiene que sacar el 3%. Aquí la ley dice que es el 1%. El 1%. Pero aquel que no saca el 1%, si consiguió un representante, entonces le dan la posibilidad de darle financiamiento público, y de estar en la boleta electoral. Y cuando tú preguntas cuál es la diferencia entre el sistema de partido de este país, no hay diferencia. Una persona milita hoy en un partido y mañana está en otro por un asunto de aspiración, solamente de aspiración al puesto. Y yo me fui para tal partido porque en este que me dan la posibilidad de estar en su boleta. Entonces, eso no puede ser. Yo debo decir que Gentío, para no se me quede, Gentío celebró un evento el pasado 15 de junio, donde acordó alguna línea, vamos a decir, para el periodo. Nosotros, Gentío Político Social, GPS, está trabajando en la constitución de estructura en toda la geografía nacional, como meta del presente año. Nosotros estamos impulsando y apoyando la lucha por la preservación del medio ambiente. Condenamos el hecho de que
por un asunto de amedrentamiento, se introduzca organismo de inteligencia del Estado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en busca de un profesor. Debe dar una explicación el Estado sobre esto. Condenamos toda la forma en que se ha hecho el problema de la presa de Cola en Cotuí, en Zambrana, Cotuí. La forma brutal en que se ha desmontado parte del ecosistema para construir eso, en detrimento de lo que es el interés nacional. Nosotros estamos reclamando de una vez por todas que se intervenga el río Yaque del Norte. Que si el Estado Dominicano tiene la obligación de sanear ese río que es demasiado importante para este país y no puede hacerse desde las autoridades municipales. Tiene que ser una intervención desde el Estado, una intervención real y debe ponerse en prioridad. Nosotros como organización apoyamos la creación de la municipalidad comunitaria y para eso estamos inmersos en la creación de una escuela de formación de municipios comunitarios en esa dirección, y estamos desarrollando diversas iniciativas en términos de crecimiento que implican dos formas: diferenciarnos del gobierno en lo que tiene que ver con puntos en los cuales no coincidimos y apoyar las buenas iniciativas. Es decir, son dos dimensiones. Nosotros creemos en que es posible construir una mejor sociedad y esa sociedad que tenemos con luces y sombras, nosotros debemos atacar la sombra y enaltecer esas luces que se empiezan a dar. Con el caso de la corrupción, nosotros saludamos el hecho de que se persigan personas que tienen que ver con hechos, vamos a decir, delictivos en términos de la asignación de puestos y de contratos en distintas instituciones del Estado. Pero eso no se hace al margen de la dirección de esas instituciones. Nada de eso se hace al margen de la dirección. Es decir, deben buscarse, la escalera debe subir al último peldaño. Y es la recomendación que le hacemos a la magistrada Jenny Berenice y al magistrado Camacho como encargado de persecución, para que tomen en cuenta que si usted no llegó a la cima, usted no cumplió la meta. Bien, pues gracias por acompañarnos a Ramón Monchi Estrella, preside GPS. Gentío Político Social. Sí, sí. Hay que rastrear. Sí. El GPS. Bueno, gracias Monchi Estrella por acompañarnos en esta mañana. De igual manera a ustedes por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55, agradecemos su sintonía. Mañana cerramos la semana después de la misa. Aquí nos reencontramos. A las 10 el programa Buen Día. No se lo pierda. Ramón Monchi Estrella, presidente del Movimiento Político y Social Gentío, está con nosotros en este café de Diario 55. Monchi, vimos ahí la presentación y el listado que sale publicado a propósito de la Junta Central Electoral y los dineros que corresponden a los partidos, la distribución que se hace a los partidos, los tres mayoritarios, y en ese mismo orden pues se van repartiendo, distribuyendo el dinero que corresponde por el posicionamiento, los votos obtenidos en la campaña pasada. Hay un movimiento que comienza a colectar firmas para que se le retire
ese dinero que se le entrega a los partidos políticos. Es una gran carga dentro de toda la que lleva el Estado dominicano y más con esta situación crítica económica que estamos viviendo. ¿Tú estás de acuerdo con que se regule, con que sea así? Mira, el financiamiento público a los partidos políticos en sí no es malo. Lo que pasa es que eso tiene que estar regulado y con otras reglas, otros niveles de reglas. Hay un financiamiento que tiene que ver para la educación ideológica de los partidos, los niveles de educación, de formación. Pero cuando tú ves una ley electoral y de financiamiento, la ley de partidos políticos, en el cual de 34 partidos políticos, 3 se distribuyen el 80% de los recursos. 5, 6 o 7 se distribuyen el 12% y el restante se distribuye el 8%. El restante. Tú tienes una ley inequitativa. Sí, no puede competir, no existe la posibilidad de competencia de un partido en nivel económico cuando el financiamiento público le da 200 millones a uno y 1.800.000 a otro. Es decir, no existe la posibilidad de competencia. Entonces, aquí hay que fortalecer el criterio para determinar qué es un partido y qué no puede ser un partido. Oye, ¿por qué no es equitativo eso? Porque esos partidos tienen más sí, incluso más del 80%. Pero tienen el 81%, el 81%. Pero el problema de la ley, y cuando yo te digo no es la distribución, es la ley que te dice que es así. Es la ley. La ley es que no es equitativa. Porque si a ti te dicen que tú tienes la posibilidad de competir, que aceptan que tú compitas, tiene que ser en equidad de condiciones. ¿Me explico? Entonces, o tú pones reglas para no tener esta colmena de partidos políticos y que los líderes políticos tengan obligatoriamente que buscar soluciones y fusionarse uno con otro para poder participar, y pone la competencia de manera más equitativa. Porque cuando a ti lo justo, y la justicia está por encima, debe estar por encima de la ley inclusive, y la ley debe hacerse para acercarse lo más posible a la justicia, es que un candidato presidencial de un partido o de otro tengan las mismas posibilidades de uso de recursos, de uso de medios de comunicación, de difusión, y que ninguno de ambos sea penetrado por dinero proveniente de actividades ilícitas, narcotráfico, dinero del erario, actividades contrarias a la ley. Y para eso entonces debe haber un nivel de fiscalización tal que permita que toda actividad política que tenga que ver con recursos sea auditada. Pero nosotros no sabemos todavía en este país las donaciones que le dan y de dónde vienen a los partidos, pequeños y grandes. Se supone que a los más grandes le pueden dar más porque le ven niveles de posibilidad, y el financiamiento de dónde viene, no solamente el estatal que debe ser el que se regule, porque ¿por qué se aprobó el financiamiento público de los partidos? Para evitar supuestamente que a la actividad política llegue el narcotráfico, llegue la corrupción, lleve todo esto, y debía ser regulado. Ahora, ¿qué ha pasado?
los partidos en este país son empresas. Negocios. Negocios, propiedad de personas y de familia. Nosotros tenemos una dinastía en la actividad política partidaria. Tú encuentras que la Fuerza Nacional Progresista, para poner un ejemplo, lo puedo poner de cualquiera, quien sustituye al presidente de ese partido es el hijo. Pero así tú lo ves en términos hasta de los presidenciables. Quien sustituye a Leonel Fernández, posible en la proyección, es el hijo. Quien sustituye al expresidente Hipólito Mejía es la hija. Entonces, cuando tú ves como que la actividad política se convierte en una dinastía, en la cual para poder participar, tú tienes que ser del círculo familiar del propietario del partido. Del propietario del partido. Es más difícil en este país sustituir a un dirigente de una federación de choferes en el puesto. Y para poner el símil entre partidos, que es lo mismo, es más difícil sustituir a un dirigente de un partido político de ese entorno que crear un partido nuevo. ¿Me entiendes diciendo? Es más difícil, porque aquí, cuando tú te vas a la Junta de Vecinos y mira hacia atrás, a los hechos, hacia los años de década, inclusive encuentra que el mismo presidente de la Junta de Vecinos del año 2000 es el actual de esa Junta de Vecinos, y que si hay otra Junta de Vecinos, si hay un presidente que llega nuevo es porque creó otra Junta de Vecinos. Pero son los partidos políticos. Y eso se repite, porque es un asunto cultural. En los sindicatos choferiles. Es cultural, es en todo. Pero en algunos partidos, por ejemplo, tú no ves eso en el Partido Reformista. Eso no se ve en el PRD. Ok, está el caso Hipólito y luego, años después, aparece Carolina. Pero en el PLD tú tampoco ves eso. O sea, tú ves una línea donde no... Mira lo siguiente. En el PLD fue peor. En el PLD, cuando tenía 25 miembros, el comité político del PLD, le dieron la posibilidad a los dirigentes del comité político que llevaran una gente sin voto, una persona al comité central, y lo que llevaron, ¿tú sabes qué fue? Los hijos. Que debió estar regulado. Los hijos de los miembros del comité político pasaron de pleno derecho al comité central. Cuando tú ves que a un diputado renuncia de alguna situación y lo que se plantea es en la terna al hijo o la esposa o el esposo. O el esposo, es decir, a la parte del círculo. Es decir, aquí vale más en este país para muchos funcionarios públicos, y excúsenme que lo diga de esta forma, vale más en términos históricos el órgano sexual de la persona que el trabajo político que haga un militante. Pero hay una cosa. Es más fácil que una persona que tiene la relación de convivencia, sea esta de matrimonio o sea de fuera con un funcionario, es más fácil que esa la nombre que el dirigente que se fajó a llevarle gente a organizar el comité de base. Aunque señales, Monchi, de que no están distribuidos equitativamente esos recursos para financiar a los partidos políticos, de 10.5 a 11 millones de habitantes, 34 partidos políticos registrados en la Junta, y lo grande de esto es que muchos de esos viven hoy porque van aliados a los partidos grandes, sí, porque por sí solos no pueden ser ratificados como... Son empresas, es decir, hay muchos de esos que viven como garrapata de los partidos grandes, pero reciben, aparte de que reciben el beneficio que le da el Estado si llegan, también reciben contribución económica respecto a eso y viven de eso, pero no solamente eso. Cuando usted revisa lo que es el Parlamento Centroamericano, los diputados del Parlamento Centroamericano,
ellos se pusieron, los jefes de los partidos se distribuyeron eso. ¿Y usted no vota por ellos? Y Porque eso no está en la boleta. Una lista, es decir, cuando usted ve, murió el presidente del Partido de Unidad Nacional. No había otro para poner que no sea el hijo de Corporán. El PUM. Es decir, que no se da exclusivamente en los partidos grandes. No se da solamente en los partidos grandes, se da también en los pequeños. Lo que pasa es que los pequeños, hay 34 partidos y yo le puedo preguntar a personas muy informadas como ustedes, que quiénes dirigen tal partido y no van a saber, porque son partidos anónimos, una parte, que fueron reconocidos por la Junta, anónimos, totalmente anónimos. Juanchi, las reglas del juego no están muy claras en la ley. Es decir, si usted quiere ser parte de los que reciben una cantidad, saque un 5%, porque a veces se quiere igualdad para la repartición, pero mi hermano, es que usted lo que sacó fue un 0.19%. Entonces yo que me estoy entrenando, si yo me estoy entrenando hoy para correr, yo no puedo pretender correr contra Marilady Paulino. Es sencillo. Y muchas veces no son votos suyos, ese 0.19, es porque usted está con la carita del candidato que usted está apoyando. Es sencillo. Fíjese, aquí se da la dualidad para el mantenimiento del registro electoral, de que un partido que saca un vocal en un distrito judicial vaya aliado, o sea de él o no, mantiene el registro. Mantiene el registro, sí. Aquí hay partidos que lo reconocieron en las elecciones de 2020, que mantuvieron el reconocimiento con 1.200 votos. El PDI lo reconoció por una decisión porque, aunque no tuvo representación, fue aliado con otro y el otro tuvo la representación y es de los dos. Un vicealcalde, una cosa. Entonces, hay una regla muy flexible. En países como México, por ejemplo, un partido para poder mantener el registro electoral tiene que sacar el 3% de los votos. Exacto. No importa que saque representación o no, tiene que sacar el 3%. Aquí la ley dice que es el 1%. El 1%. Pero aquel que no saca el 1%, si consiguió un representante, entonces le dan la posibilidad de darle financiamiento público, y de estar en la boleta electoral. Y cuando tú preguntas cuál es la diferencia entre el sistema de partido de este país, no hay diferencia. Una persona milita hoy en un partido y mañana está en otro por un asunto de aspiración, solamente de aspiración al puesto. Y yo me fui para tal partido porque en este que me dan la posibilidad de estar en su boleta. Entonces, eso no puede ser. Yo debo decir que Gentío, para no se me quede, Gentío celebró un evento el pasado 15 de junio, donde acordó alguna línea, vamos a decir, para el periodo. Nosotros, Gentío Político Social, GPS, está trabajando en la constitución de estructura en toda la geografía nacional, como meta del presente año. Nosotros estamos impulsando y apoyando la lucha por la preservación del medio ambiente. Condenamos el hecho de que por un asunto de amedrentamiento se introduzca organismo de inteligencia del Estado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en busca de un profesor. Debe dar una explicación el Estado sobre esto. Condenamos toda la forma en que se ha hecho el problema de la presa de Cola en Cotuí, en Zambrana, Cotuí. La forma brutal en que se ha desmontado parte del ecosistema para construir eso, en detrimento de lo que es el interés nacional. Nosotros estamos reclamando de una vez por todas que se intervenga el río Yaque del Norte, que si el Estado Dominicano tiene la obligación de sanear
ese río que es demasiado importante para este país y no puede hacerse desde las autoridades municipales. Tiene que ser una intervención desde el Estado, una intervención real, y debe ponerse en prioridad. Nosotros como organización apoyamos la creación de la municipalidad comunitaria y para eso estamos inmersos en la creación de una escuela de formación de municipios comunitarios en esa dirección, y estamos desarrollando diversas iniciativas en términos de crecimiento que implican dos formas: diferenciarnos del gobierno en lo que tiene que ver con puntos en los cuales no coincidimos y apoyar las buenas iniciativas. Es decir, son dos dimensiones. Nosotros creemos en que es posible construir una mejor sociedad, y esa sociedad que tenemos con luces y sombras, nosotros debemos atacar la sombra y enaltecer esas luces que se empiezan a dar. Con el caso de la corrupción, nosotros saludamos el hecho de que se persigan personas que tienen que ver con hechos, vamos a decir, delictivos en términos de la asignación de puestos y de contratos en distintas instituciones del Estado. Pero eso no se hace al margen de la dirección de esas instituciones. Nada de eso se hace al margen de la dirección. Es decir, deben buscarse, la escalera debe subir al último peldaño, y es la recomendación que le hacemos a la magistrada Jenny Berenice y al magistrado Camacho como encargado de persecución, para que tomen en cuenta que si usted no llegó a la cima, usted no cumplió la meta. Bien, pues gracias por acompañarnos a Ramón Monchi Estrella, preside GPS. Gentío Político Social. Sí, sí. Hay que rastrear. Sí. El GPS. Bueno, gracias Monchi Estrella por acompañarnos en esta mañana. De igual manera a ustedes por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55, agradecemos su sintonía. Mañana cerramos la semana después de la misa. Aquí nos reencontramos. A las 10 el programa Buen Día. No se lo pierda.